Esta semana, en las casas de cambio de Uruguay y de Chile, el peso argentino, ¿sabés a cuánto cotizó? A 0. Ahí lo estás viendo, mirá. 0 en uno de los casos, 0 en el otro caso. En los bancos, los ahorristas no conseguían turno para retirar depósitos por ventanilla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, nadie le cree a Alberto Fernández ni a su ministro de Economía, Guzmán, que para colmo admitió en el Congreso que puede zarazasear una nueva devaluación. En este contexto parece inexorable. Es solo cuestión de tiempo. Veamos. ¿Cuándo llega la devaluación? Esta película ya la vimos. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Ya la devaluación está descontada. El que depositó dólares recibirá dólares. Los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía $1 son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. El dólar nuevamente vuelve a subir. Ya hay que pagar más de 20 pesos. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar cierra a 40 de vuelta. El dólar de vuelta volvió a subir. En ese contexto en que no hay dólares, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares. En el Banco Central hay 42.000 millones de dólares y reservas líquidas por menos de 7.000 millones. Pero no faltan dólares en la Argentina. Los argentinos tienen en el colchón 170.000 millones de dólares blancos. Si esos dólares se volcaran a los bancos, aumentarían inmediatamente las reservas y el país tendría crédito para ponerse en marcha. Entonces, el problema no es económico, es falta de confianza. I think it's fundamentally a problem of trust, and I think that's very hard. Not just in terms of the foreign investors, but even the domestic citizens are thinking constantly, how do I manage this situation? What is the next risk? Should I have some cash? Should I have some dollars? Or should I have an account in Miami or Montevideo? No es que no hayan dólares para alimentar esa oferta, es que simplemente nadie quiere volcarlos al peso porque hemos tenido una política consistente a lo largo de décadas de minar la estabilidad del peso. Es una crisis política, 100% política. Los argentinos tenemos una fantasía sobre lo que pueden hacer los economistas. Los economistas tenemos a veces opiniones, soluciones, técnicas acotadas, etcétera, pero hay muchas cosas que son mucho más importantes, que vos tenés una decisión política. Enseguida se genera una confianza básica en lo que vos estás prometiendo. La cosa más sencilla es restablecer la confianza en la economía argentina, en la estabilidad. Ahora, las medidas económicas que está tomando el gobierno me parece que van exactamente en el sentido contrario. Diego Cafiero aseguró que las tarifas Marce se descongelan. Un aumento va a haber en junio. Mira, probablemente sí. Nosotros no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas. ¿Y qué pasa con el dólar ahorro? Lo que están también temiendo es que nosotros vayamos a tomar medidas restrictivas. Los cepos de esta naturaleza son malos. Y la noticia del momento, el impacto por la decisión del gobierno de poner más restricciones para lo que es el acceso al dólar. Que esto era necesario. La verdad, lo que quisiera es que la gente confíe en nosotros. En los últimos días, con el nuevo cepo, esa falta de confianza empeoró. En los bancos no quedan cajas de seguridad disponibles. Y en Argentina hay más de 15 tipos de dólar diferentes. Soja, cereal, carne, vaca muerta, mayorista, importador, oficial, Netflix, MEP, contado, liqui, cripto, blue, solidario, PlayStation, libro, turismo. El gobierno espera los dólares del campo en marzo, pero ¿la situación aguanta hasta entonces? El Banco Central tiene un número de pánico, 180 pesos el blue.
Una disparada hasta ese valor recalentaría los precios y cortaría definitivamente la posibilidad de que los exportadores liquiden. En ese caso, nadie largaría un dólar. Tiene todos los efectos nocivos de una devaluación sin ninguno de los beneficios. El exportador sigue cobrando lo mismo que cobraba antes, el importador sigue pagando lo mismo que pagaba antes, entonces el importador tiene cada vez más incentivos a importar lo más que pueda, el exportador tiene menos incentivos o menos posibilidades de exportar, y al mismo tiempo todas las transacciones que no sean de comercio físico se han encarecido muchísimo. Si bien se ha podido un poco controlar el tipo de cambio, se está haciendo a un costo importante, estableciendo una brecha que va a ser muy difícil de sostener. Y en consecuencia existe el peligro de que esto se empiece a desbordar. Si no tenemos argentinos ahorrando en pesos, lo que va a suceder es que no importa cuál sea la demanda, el tipo de cambio, el precio del dólar puede subir arbitrariamente. Y solamente tenemos al Banco Central del otro lado sosteniéndolo, un Banco Central que a lo largo de 2 años y un poco más de corrida se ha quedado sin reservas y ya no tiene munición para sostener esa trinchera. Lo estamos transitando este proyecto. Al mismo tiempo, el gobierno avanza en una batalla cultural para intentar convencer a los argentinos de que piensen en pesos. No hay ninguna explicación para que negociemos las viviendas en dólares. ¿No hay ninguna razón? La larga historia de inflación que ha habido, que hace que la gente cuando tiene algo lo ponga en dólares. Es muy difícil especificar los precios de las propiedades. Ocurre eso desde la época de la última dictadura militar, empezaron a publicarse los primeros avisos de inmuebles en dólares y desde entonces, mientras que haya inflación alta, los inmuebles van a continuar cotizando en dólares. La gente no va a ahorrar en lo que uno quiere que ahorre, sino en lo que él se siente seguro ahorrando. Me parece un poco ingenuo o hasta diría hipócrita, ¿no? O sea, no creo que sea simplemente un problema cultural de no ahorrar en dólares. La gente no ahorra en pesos porque el peso nunca le garantizó de conservar sus ahorros. Cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. La gente compra dólares hasta las orejas. Más tarde o más temprano, de manera oficial o en el paralelo, la devaluación llega otra vez. Y también las consecuencias. Mirá lo que pasa con la devaluación en los salarios. Si a principios de 2020 tu sueldo en dólares era así, ahora es así. Bajó a la mitad. Va a haber sectores muy castigados, todo lo que sea, por ejemplo, hotelería o deportes o algún tipo de servicios, etcétera, en gastronomía, que van a estar muy castigados, y hay otros sectores que probablemente crezcan. Entonces, según en qué sector estés, en algunos se va a poder pagar un aumento de salarios y en los otros, supongamos que la empresa todavía existe, va a ser muy difícil que puedan pagar un aumento de salarios. Esto te va a generar un enorme desequilibrio en la economía. Si el año que viene hay un ajuste cambiario con un aumento de inflación y venimos con un rezago del salario real, digámoslo para no especular sin datos, que esto va a ser muy complicada la negociación de las paritarias al año que viene porque vamos a combinar una aceleración de inflación con la necesidad de reacomodar los salarios. Y si los salarios pierden poder de compra, la pobreza aumenta. En los primeros 6 meses del año subió al 40%. Con un salto del dólar, podría superar el 50% en diciembre. Mira, la pobreza en Argentina depende de muchas cosas. En particular depende de que la gente encuentre trabajo. El que pierde el trabajo, aunque más no sea estadísticamente por ingresos, pasa a ser pobre. Claramente no hay fuentes de trabajo en sectores que sean productivos y a esos sectores productivos es a los que se los ha castigado ahora aún más con la devaluación o con posibles impuestos. La pobreza no veo que se solucione de esa manera. Es una cuestión realmente trágica. Ahora pudiera decir algo más optimista. ¿Y qué va a pasar con los precios? Las estimaciones de economistas independientes prevén que la inflación vuelva a saltar a la zona del 50% el año que viene. De alguna forma u otra esta presión sobre el tipo de cambio se va a tener que
manejar, ya sea ajustando al oficial o restringiendo hasta tal punto el acceso al dólar oficial que algunas importaciones tengan que ir a través del paralelo. En cualquiera de los dos casos va a tener un impacto en la inflación. La realidad es que los costos se han desmadrado, costos de productos importados. Ya el dólar de referencia, hoy no sabemos cuál es. Lo que sí yo te digo que no es compatible, aumento de costo como lo que están habiendo, con precios máximos, con precios fijos. Las empresas no son un resorte que lo puedes estirar al infinito. Entonces, cuanto más duro sea el control de precios, y bueno, más problemas de abastecimiento van a tener. En el día a día, vos tenés que pensar que tenés clientes que te deben plata, y esa plata vale menos, y vos le debes plata a proveedores, y esa plata vale menos. Se rompe la cadena comercial. Yo insulto a mi cliente y mi proveedor me insulta a mí. Y todos tenemos razón. Lo peor que puede pasar es que el gobierno demore mucho en resolver la presión y entonces deba hacer un ajuste, como se hizo en el 2014, del 20-30% del oficial, y eso sí impacte directamente sobre la inflación. ¿La recuperación económica se aleja? Pero Argentina necesita estar arriba de 20 puntos de inversión. ¿Y vamos a estar en cuánto? Argentina este año va a estar abajo de 10. In terms of like trying to solve, the fundamental problems of the fiscal situation, that is not going to be easy. I mean, even having written off most of the debt, there's still a lot of work to do, and it will take some credibility at the central bank and in the finance ministry to convince people that Argentina is on a sustainable path. ¿Es inevitable que el dólar más alto contagie los precios de la economía? Bueno, el dólar más alto indica qué es lo que la gente piensa que va a pasar a futuro. Y yo creo que de todas maneras los precios se van a empezar a disparar, no importa qué, si seguimos en esta condición, y va a desaparecer el peso, que es lo que pasó en Venezuela. Ojalá fuera cíclica. Esto más bien es un tirabuzón porque estamos cada vez más abajo. O sea, cometemos los mismos errores, hacemos el mismo diagnóstico, aplicamos los mismos remedios, cada vez los resultados son aún peores, la gente aprende más rápido que eso no va a tener éxito y entonces cada vez es más difícil recuperarse.